Ha llegado el momento de presentar nuestro próximo invitado. Con él estuvimos vía Zoom hace aproximadamente unos días, pero ya lo tenemos aquí de manera presencial. Él es el doctor Carlos Salcedo y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, doctor? Bueno, yo me siento muy a gusto con ustedes. Bueno, uno de los abogados penalistas en este país. Fuerte. Bueno, con usted que tú sabes que ayer precisamente tenía la visita de unas personas en mi oficina que me decían, pero es que usted no es solamente penalista, usted es constitucionalista y varias cosas que le dicen a uno. Mira, a mí no me gustan los adjetivos. Yo soy simplemente un abogado que piensa, que lee y que estudia y que trata de hacerlo decentemente y cumplir mi deber deontológico. Excelente. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctor, hay una frustración en el pueblo dominicano que uno la percibe en las calles frente al tema de la justicia. Se instrumentan unos expedientes de todo el tamaño, crean expectativa en la población, sobre todo en el tema de la corrupción, que ha sido el mal, el flagelo que le ha tocado en todos los gobiernos que hemos tenido en el país. Y al final parece ser que la justicia no canaliza, no instrumentaliza bien el proceso, y al final la gente lo que ve es como una especie de show de la justicia, porque parece ser que el tema del Estado traza, digamos, ciertas líneas y la gente como que no ve la satisfacción. Cuando un pueblo quiere ver justicia, no la ve, y después se le echa la culpa que los expedientes no estuvieron bien instrumentalizados, y como que la vara de la justicia parece que está en manos del poder político, y eso hace que hay ahora mismo un escepticismo frente al tema de todos los casos que se han estado presentando en el país. ¿Piensa usted que es confiable este sistema político que tiene que ver con la justicia dominicana? Mira, indudablemente que el orden político es el que construye el orden jurídico. No hay que ser Nicolás Tenser en la sociedad despolitizada y todo lo que el engranaje, diríamos, normativo entraña para una sociedad. Hay que organizar la sociedad. Y los políticos son tan necesarios como imprescindibles para ello, sobre todo en sistemas como los nuestros, donde la democracia deliberativa es, diríamos, o la democracia participativa a la que aspiramos debe ser la punta de lanza. Sin embargo, evidentemente que la norma tiene un obstáculo, y es la ejecución por parte del Ejecutivo, por parte del Poder Judicial y por parte incluso del mismo Legislativo, que no actualiza permanentemente la norma conforme a la realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que los poderes se organizan por seres humanos, están estructurados por seres humanos con debilidades, con falencias, con intereses, con prejuicios, con tendencias, con una serie de instrumentalizaciones diríamos, de lo que es personal para de alguna manera incidir en lo público. Y lógicamente la justicia no es, diríamos, la excepción a esa regla. Y hemos avanzado muchísimo. Ustedes recuerdan los procesos de reforma de la década de los 90, después del pacto famoso aquel, producto del fraude electoral, se produjo, diríamos, un renacimiento de la esperanza de la ciudadanía en una justicia mucho más fortalecida. El nacimiento de la Escuela Nacional de la Judicatura, la inamovilidad de los jueces, el nacimiento del Consejo Nacional de la Judicatura, todo eso, diríamos, son instrumentos válidos para poder tener una justicia independiente, imparcial. La carrera judicial se instaló y está funcionando y está pariendo jueces con calidad, diríamos, con aptitud suficiente. Jueces experimentados los tenemos, hay que decirlo. Se ha producido una reforma, pero hay retrancas propias de los seres humanos, hay retrancas institucionales, hay retrancas económicas, hay retrancas de recursos de toda naturaleza. Pero evidentemente que el cuestionamiento grande que tiene la ciudadanía es que cuando llegan procesos de magnitud importante, sobre todo los que tienen que ver con corrupción, entonces se entiende que hay una tendencia a proteger
a aquellos corruptos predilectos o aquellos que tienen algún nivel de incidencia política y que de alguna manera el poder político de momento influye en las decisiones, para que vayan a la justicia personas que no deben ir o personas que deben ir, pero de alguna manera los procesos se tuercen, no se fortalecen desde el punto de vista de la investigación y entonces se caen, o se caen parcialmente o simplemente se van desvaneciendo en el proceso. Yo creo que la justicia, el problema fundamental es la profesionalización de los jueces en muchos aspectos, pero sobre todo la autenticación, la autenticidad de los jueces de cara a una ciudadanía que reclama justicia por la cantidad de tiempo que tenemos, ¿verdad?, con impunidad, con poca sanción de la delincuencia, diríamos, de cuello blanco, la delincuencia ligada al ámbito político. Y la ciudadanía, ahita de corrupción, ahita de impunidad, reclama con razón que sean sancionados, pero no entiende que los procesos judiciales tienen niveles de garantía procesal, que deben hacerse limpios, que debe haber, diríamos, un juicio justo. ¿Para qué? Para que el que sea sancionado mañana, finalmente la sentencia que salga de ahí sea legitimada. ¿Por qué? Por la motivación profunda que tiene y porque los procesos descansan en acusaciones fuertes, firmes. Y eso en muchos casos no está ocurriendo. Se está respondiendo más que todo a una necesidad de recibir aplausos. Y la justicia y los jueces no están para recibir aplausos. Siempre hay intereses de parte y parte. Quienes de alguna manera protegen la corrupción, la auspician, no quieren que haya fiscales buenos. No quiere que haya fiscales imparciales, no quiere que haya jueces independientes. Quieren fiscales y jueces que les sirvan a los intereses que ellos de alguna manera patrocinan. Estamos en un momento importante. Estos juicios que se están conociendo, este impulso que ha tenido el sistema de justicia a través del Ministerio Público de investigar, como dijo en su momento la magistrada Jenny Berenice Reynoso, a todo y por todo. Yo creo que eso es importante. Ahora bien, en esa expresión hay un problema. La estrategia de persecución de la corrupción no debe ser para todo el mundo ni para todos los casos, porque el sistema de justicia no puede responder al mismo tiempo a todos los requerimientos que la población tenga en la cabeza y el propio Ministerio Público. Y lo estamos viendo. Están atiborrados de procesos y los procesos se le están cayendo, o tienen procesos débiles. Ojalá puedan enderezar eso y escoger los procesos que verdaderamente necesiten la atención y no que se pueda ver que hay una tendencia político-partidaria o que hay una inclinación para perseguir determinadas personas que a lo mejor lo merecen en un caso y en otro caso no. ¿Usted cree que, por ejemplo, en esta justicia independiente, como yo digo, realmente tenemos fiscales, jueces independientes, tenemos una justicia que no se basa tan solo en lo político, sino que también quiere llevar lo que es una sentencia ejemplar en los casos, como usted ha dicho, y ahí mismo quería aprovechar sobre el proyecto de ley que ahora mismo estas autoridades han presentado sobre el Ministerio de Justicia, que va totalmente desligada al Ministerio Público, donde aquí, por ejemplo, van a tener control de las cárceles, donde incluso van a tener también control de los bienes incautados, tengo entendido, entre otros elementos, que eso le quita también como fuerza al Ministerio Público. Incluso ya Antoniano Peralta, quien es el consultor jurídico, pues ya ha salido a tratar estos puntos con la sociedad civil, las escuelas de derecho, con los abogados, sí, para hacer como ese levantamiento. Le hice dos preguntitas ahí para excelente. aprovecharlo. Mire, yo creo que hay jueces independientes e imparciales. Hay jueces con calidad. Yo he tenido la experiencia durante 36 años, que son pocos. Quizás sea tu edad. Mira, ¿por ahí? No llega, quizás. Casi 30. Pero en 36 años yo he visto muchas cosas y ha sido un ejercicio intenso. Diríamos, he peleado en todas las galleras, prácticamente, como dicen algunos. Y he visto muchos jueces bien formados en mis primeros años de ejercicio.
y luego en el camino he encontrado jueces talentosos, profundamente preparados y que no atienden al clamor popular, que no son enemigos del que está sentado en el banquillo, que simplemente son imparciales, no son neutrales, porque la neutralidad no existe. Lo que se requiere es imparcialidad, es decir, el que se sitúa en un tercer piso, que se sitúa como un tercero entre las partes, para poder ver las dos posiciones y tomar una decisión sin que influya nada que sea el derecho, que sea el ordenamiento jurídico. Tengo que decirlo ahora, hay jueces mal formados, como en todo. Hay jueces con poca formación que tienen que capacitarse y la escuela tiene que poner atención en eso y el sistema de justicia en sentido general. Ahí hay, mira, por ejemplo, el primer tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, sin desmérito de los demás, para poner un solo ejemplo en materia penal. Ahí hay juezas y jueces que son ejemplo de formación, de preparación, de imparcialidad, de independencia. Y así se extiende a nivel de todo el país. Pero hay otros jueces que lamentablemente se quedan encharcados y creen que la formación no es continua. La formación legal no se detiene, como en ninguno de las actividades de la vida. Si ustedes no se mantienen al día, viendo la realidad, van a pasar vergüenza aquí, cosa que no hacen. Se mantienen totalmente al día y por eso la población lo ve. En el caso del proyecto de ley, del anteproyecto de ley que se discute para crear el Ministerio de Justicia, primero fue un desvarío institucional desligar, o mejor dicho, ligar lo que es propio de la administración del sistema de justicia, particularmente del lado del Ministerio Público, a lo que es la actividad de persecución del crimen y del delito. Hay un conflicto de intereses. Por ejemplo, un Ministerio Público no puede supervisar las cárceles, no puede ser el jefe de los presos, porque el Ministerio Público es un órgano de persecución, de investigación de la corrupción o de todos los delitos, y no puede al mismo tiempo ser el que detiene a la persona y mantiene en las condiciones que entiende, lógicamente, sobre una base normativa, a aquel que lo tiene detenido. Por lo tanto, hay un conflicto institucional, un conflicto de intereses que tiene que ser necesariamente resuelto con esa disposición normativa. Pero además, todo lo que tiene que ver con la administración propia, como tú decías, de bienes incautados, eso no le corresponde al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que pide el decomiso y al final, si logra una sentencia de condena, esos bienes van a sus arcas. Lo que está pasando en la actualidad es que los bienes decomisados, ustedes han visto algún fiscal en jipetas de lujo, en carros Mercedes-Benz, lo han visto, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero esos son bienes incautados. Y generales con terrenos, apartamentos de lo que fueron incautados, supuestamente. Yo no critico a quien lo use, si fuera de él y si fuera el producto de su trabajo. Pero ¿qué hace un fiscal, qué hace un general, qué hace un policía, qué hace usando los bienes que finalmente podrán ser objeto no de decomiso? Podrá haber una sentencia de descargo y finalmente esos bienes deben volver a aquel que está siendo acusado. Claro. Por lo tanto, ese proyecto de ley es necesario, imprescindible. Tengo años siendo director de la FINJUS y antes, posteriormente, siempre predicado, he escrito la necesidad de la creación del Ministerio de Justicia, que existió y que por una situación histórica, imperdonable en su momento, pero que tiene algún nivel de explicación, pues evidentemente simplemente se sacó o se dividió, se sacó del área del Ministerio de Justicia todo lo que tiene que ver con la administración. Entonces, una preguntita, doctor. ¿Quién va a estar aquí? Perdón, solamente le compete al Ministerio Público ¿qué? No distraerse. La política criminal del Estado en manos del Ministerio Público tiene una manifestación destacable. ¿Cuál es? La detección, investigación adecuada y persecución de los delitos relevantes, hechos criminales, delictivos relevantes. A eso es que se tiene que, en eso que se tiene que poner la atención el Ministerio Público. Yo recuerdo que tuve la oportunidad en 2, 3 ocasiones de estar en Perú y otras naciones participando como facilitador
en procesos de cambio y de fortalecimiento del Ministerio Público investigador y perseguidor. Por ejemplo, en Perú, el fiscal general es totalmente independiente. Es decir, hay órganos de selección, pero no se deben a ningún poder político particular, es decir, a un gobierno de turno, porque diríamos, bueno, el Ministerio Público, diríamos, el Consejo Nacional de la Judicatura nombra al Procurador General de la República, el Presidente de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura nombra a los jueces de las altas cortes y demás. Pero eso no sucede en el caso de Perú. En el caso de Perú son otro tipo de órganos que, aunque hay órganos políticos envueltos, necesariamente la sociedad civil y otros órganos son los que más influyen en la decisión. Y por lo tanto tienen una categoría mucho más independiente. Yo no digo que sea el modelo a aplicar en República Dominicana, pero evidentemente que tenemos que hacer una revisión profunda en ese orden. En ese sentido, brevemente, doctor, ¿quién va a estar al frente de ese Ministerio de Justicia? O sea, un funcionario normal, un abogado, un fiscal, porque entiendo que no se puede poner a cualquier persona ahí en un Ministerio de Justicia, por ejemplo, un funcionario que sea designado por un presidente a manejar los bienes incautados, a manejar las cárceles, o sea, deja mucho que decir. ¿Te sabe? Bueno, a final de cuentas, los ministros los nombra el presidente de la República constitucionalmente. No hay. Entonces, el ministro de Justicia va a ser nombrado por el presidente. Por el presidente de la República. Cualquier persona. Porque si no, entonces estamos hablando de un sistema presidencialista, el nuestro, que yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino que es el sistema elegido por nosotros. Por lo tanto, será el presidente el que facultativamente, de manera diríamos libre, podrá elegir el ministro, lo que tendrá que elegir el perfil. Ya usted sabe. La ley podrá ayudar, diríamos, en la definición del perfil, que aunque sea el presidente de la República, tenga niveles de formación, requisitos imprescindibles que cumplir a la hora de la designación. Doctor, usted habla de procesos débiles y también ha hablado y ha sostenido también que el caso que usted lleva de Alexis Medina se va a caer. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Un mal instrumentado? ¿Ese mismo proceso débil de lo que usted habla? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio Público, y me perdonan las alusiones personales que voy a hacer, porque no soy muy dado a eso. En los procesos en los que hemos intervenido por décadas para el fortalecimiento institucional democrático del país, hemos trabajado con muchas normas. Hemos participado concurrentemente con otros juristas, personas ligadas a la vida institucional, produciendo normas para la República Dominicana. El sistema normativo en materia de corrupción, mucho de lo que hay hemos participado en ello. Todo lo que tiene que ver con reformas institucionales y normativas trascendentales para el país, de alguna manera han tenido el sello de mucha gente como nosotros. Y siempre insistíamos en las facilitaciones, en los seminarios, en los congresos, en los encuentros con políticos, legisladores, con líderes sindicales, con líderes empresariales, con líderes de la sociedad civil, con comunidades. Insistíamos en la necesidad de vigilar la implementación de la norma, porque una norma muy bonita puede ser desnaturalizada en su ejecución, puede ser torpedeada, obstaculizada, porque hay mucha reticencia para que las normas puedan ser aplicadas. Pero uno de los, diríamos, puntos cruciales que siempre insistíamos en materia de persecución del delito era la formación sólida de los fiscales. Hay una escuela del Ministerio Público funcionando, pero que tiene una crítica alta, diríamos, producto de que, si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo importante, no ha sido el esfuerzo necesario para que hayan los fiscales tan formados que necesitamos. Los hay, por ejemplo, ahí tenemos en el PETCA el ejemplo de un Wilson Camacho, un tipo bastante formado, capacitado, experimentado. Jenny Berenice, nadie le puede negar la formación que tiene. Y la más alta figura de la Procuraduría, que en este caso es doña Miriam Germán, pues evidentemente no puede tener más lauros que ella. Sin embargo, eso no es el todo del Ministerio Público. Hay mucha debilidad en las provincias, no en todas, pero la hay, y hay mucha debilidad también en muchos fiscales que
nos ha tocado tener en contra o estar del mismo lado representando intereses también públicos. Pero cuando se instrumentan los expedientes, yo pienso que se hace más énfasis en la persona que se va de alguna manera a investigar, a qué lado pertenece, en muchos casos, cuál es el rumor público que hay o la necesidad pública o la atención pública que le merece una persona determinada para ser perseguida. Yo tuve la ocasión de representar a Andrés Bautista, ustedes se lo recordarán, en el caso Odebrecht, en el caso OMSA Manuel Rivas. En ambos casos fueron descargados por falta de ¿qué? Primero, de que no había ningún tipo penal envuelto, no había una conducta que reprimir. Y en segundo lugar, por una gran debilidad en la investigación. Es el caso de Alexis. En el caso de Alexis, precisamente la investigación no pudo ser peor. No pudo ser peor. Y no lo digo aquí, yo me abstraigo de mi función de abogado en representación de Alexis. Si esa investigación y esa acusación me llega a mí para análisis, como me tocan muchos casos que no puedo asistir, por razones obvias, porque son concurrentes con otros casos, y que me ha tocado asesorar a abogados o asesorar institucionalmente, y me presentan la documentación para yo decir las debilidades o fortalezas, y hay casos relumbrantes en el país en los que he participado detrás sin verme, que simplemente estoy detrás para facilitar, para colaborar, para asesorar. Y el caso de Alexis no es la excepción. He tenido otras acusaciones en las que yo digo, bueno, pero son una suma de páginas, de repeticiones que son manidas. Sin es como pruebas. usted decir, usted es acusado y usted es culpable. ¿De qué? De que violó la ley 340. Pero usted mismo dice en la página 35 de la acusación que eso no es penable, que eso no es punible penalmente, que no tiene sanciones penales. Si la base de la acusación es la ley 340, ley de contrataciones públicas, ¿de qué diablos usted lleva a una persona? Si usted dice, bueno, la ley 340 establece, para que ustedes tengan la noción del asunto, la ley 340 establece que si se falsifica algún documento en el proceso para la obtención de un contrato, diríamos, con el Estado Dominicano, entonces, y usted soborna, usted da una gratificación o usted intenta hacerlo, entonces eso lo que entraña como consecuencia no es ser sancionado penalmente, sino que su sociedad o usted, si participó en la licitación, simplemente se le inhabilita por 5 años o por más. Pero eso lo dice el legislador, no el Ministerio Público. El Ministerio Público reconoce que eso es así. Si usted falsifica en el camino, usted simplemente se va a la ley 340, como lo de la falsificación sucede con el soborno, y usted simplemente lo inhabilita. Y así una serie de condiciones que establece la ley. Bueno, que había un entramado societario para afectar al Estado Dominicano. Y resulta que el propio Ministerio Público depositó todos los libramientos. El propio Ministerio Público es el que da la defensa. No hay que depositar nada. Es el que depositó todos los libramientos en los cuales están cumplido todo el proceso para que el pago sea realizado a favor de empresas ligadas a Juan Alexis Medina Sánchez. Por lo tanto, hay demostración de que vendió, hay demostración de que entregó los equipos y hay demostración de que se le pagó debidamente. Entonces, ¿de qué estafa de 23,000 millones estamos hablando? Si yo te vendo a ti 10 cajas de refresco a un colmado, se la mando en un camión, hay evidencia de que hay un conduce firmado por ese colmadero. La recibiste. Y el colmadero lo que hace es que hace un chequecito y paga. Y luego van a hacer una auditoría sobre eso. Simplemente constató la Contraloría General de la República, los auditores internos de la propia Contraloría General de la República, que todo eso se entregó. Entonces, ¿dónde está el desfalco? ¿Dónde está la estafa contra el Estado Dominicano? Doctor, entonces Alexis Medina es un santo, es una víctima del Ministerio Público. Miren, según lo que yo puedo ver, entonces él es un santico. Miren, yo le he dicho personalmente, y lo digo públicamente sin sonrojos, lo dije en el tribunal, que eso éticamente puede tener cuestionamientos. ¿Por qué? La primera vez que incluso lo vi, pero ¿por qué siendo usted hermano del presidente? Es un cuestionamiento para mí institucional y moral, ético. Siendo hermano del presidente,
puso al servicio de la venta al Estado sus empresas, con lo cual podría afectar incluso al propio presidente, la imagen de ese presidente que es su hermano. Dice, pero yo lo que he hecho toda mi vida es eso. Yo soy empresario. Yo soy empresario. General Medical Supply está desde el año 2004, 2005. Sí, le vendí, inicié en los gobiernos de Hipólito Mejía, perdí el forro en las campañas del año 2000, del año 2004, etcétera. Perdí una cantidad de dinero porque el que invierte en la política, evidentemente, pierde también en sus empresas. Sí, pero él sabe que él iba a tener beneficio siendo hermano del presidente de la República, Danilo Medina. Pero el problema es que no está prohibido en la ley. Sí, pero es hermano del presidente. Pero, ¿quién le dice que no a Alexis Medina? ¿Quién le va a decir que no? Te insisto, no, pero yo he demostrado en el tribunal, con la propia prueba del Ministerio Público, que es a borbotones, ahí hay pruebas de sobra, de que, contrario a lo que dice el Ministerio Público, que acusa a Juan Alexis de ser un privilegiado por ser hermano del presidente, se le privilegiaba para que él fuera el vendedor de equipos para, por ejemplo, los 56 hospitales. Mentira. Demostramos que hay otros proveedores que tienen muchísimos años sirviéndole al Estado Dominicano, proveyéndole equipos, que tienen, por ejemplo, Juan Alexis Medina Sánchez, demostramos que más del 82% de los equipos de los hospitales fueron suplidos por otras personas. 20 empresas diferentes a las de él. 20 empresas, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 20 empresas. ¿Dónde está el privilegio? Y si otros también proveyeron individualmente el doble y el triple de lo que él proveyó. Pero aparte de eso, hay proveedores de eso que le proveyeron a todos los hospitales. Juan Alexis Medina Sánchez le proveyó, ¿ustedes saben cuánto? A 8. Y no a todas las áreas. Y en otros pocos, pequeñas cosas, en otros 4 o 5 más, no recuerdo la cantidad, le proveyó. Por lo tanto, no era un privilegiado por ser hermano del presidente. De hecho, nosotros proveímos prueba y el Ministerio Público de que en licitaciones públicas, por ejemplo, ante las EDES, él perdió muchísimas veces. Pero ¿y por qué no se dice que perdió? Perdió. Habían empresas fantasma que estaban dirigidas por él, con testaferros. Las cuales tal vez fueron beneficiadas. Pero las empresas que dice el Ministerio Público, que son de él, ahí están las pruebas de que perdieron. Es decir, hubo procesos en los cuales ninguna de las empresas, porque un empresario puede establecer diferentes modalidades para lograr un contrato público, puede decir constituir a 1, 2, 3, 4. Yo tengo amigos, de hecho he tenido clientes, que tienen decenas de empresas. Eso es ilícito. Para usted hacer negocio con el Estado Dominicano, ¿es ilícito? No, porque es una persona jurídica que se compone de socios y usted lo que tiene que demostrar es que tiene capacidad financiera, que sirve al objeto, y que tiene disponibilidad de los equipos, de las maquinarias. Y que está legalmente constituida. Pero que además todas las empresas de Alexis demostró el Ministerio Público, no nosotros, que estaban al día con sus impuestos, que les retenían el ITEVIS, que les retenían el 5%, que estaban totalmente al día con todas sus obligaciones a la TCS. Por lo tanto, el Estado Dominicano es el que reconoce que cada una de esas empresas de Juan Alexis Medina Sánchez o en las cuales tenía participación sirvieron debidamente al Estado Dominicano. Doctor, esta posverdad que se maneja a nivel mediático, que es la que domina hoy en este mundo, en este siglo, ¿qué garantía hay en la justicia o qué se recomendaría para que las decisiones que se emanan de los tribunales no sean el resultado del populismo, de la influencia, de los fake news, y que podamos tener garantías reales en una sociedad que si tomó un tema hace tanta fuerza que terminan los jueces doblegados para salvar a Barrabás y no a Jesús? Mira, yo no sé si ustedes seguro lo conocen, Zygmunt Bauman, que ha sido el autor de Sociedad Líquida, sí. De toda esta generación líquida, donde todo es poroso, donde todo se va rápido, donde la gente quiere respuestas inmediatas, todo es fugaz. Sí. Los principios y valores como que se van quedando atrás. Tenemos jóvenes talentosos, buenos, con valores, pero que al mismo tiempo, y tenemos gente de nuestra edad y juventudes como ustedes,
que también de alguna manera participamos y concurrimos en valores importantes y los defendemos. Pero evidentemente que esta sociedad lo que quiere son, diríamos, reacciones inmediatas, prontas, reacciones que respondan a cuestiones muy particulares. Las redes están plagadas de personas que simplemente sirven a intereses muy particulares. Yo defiendo la posibilidad de que cada quien, de alguna manera, se manifieste como entienda. Y eso hay que defenderlo. La sociedad democrática es precisamente el resultado de ¿qué? De la pluralidad de ideas. La confrontación es necesaria en democracia. ¿Para qué? Para tener el mejor resultado al final. Sin embargo, como tú dices, la posverdad es, diríamos, la ilusión de todos nosotros o la evasión de todos nosotros, de mucha gente en la sociedad, de lo que finalmente es la base de toda sociedad. La búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien común, y eso tiene una raíz de transparencia en todo lo que hacemos. Pero el Estado no puede, el gobierno no puede patrocinar, diríamos, el que los valores, los ideales se queden entroncados en el pasado. Bueno, ese es un atrasado. Ustedes predican las bondades de la buena administración, los resultados positivos, las consecuencias de los actos delictivos deben ser de alguna manera alcanzados por el brazo del Ministerio Público y la Justicia. Todo eso es posible y necesario. Pero yo creo que el problema de la posverdad y sobre todo de esta liquidez que se produce en el día de hoy es el hecho de que creemos en todo menos en los principios y los valores. Y digo creemos porque también podemos nosotros cometer errores individualmente considerados, pero creo que también hay mucha gente que todavía de alguna manera sirve a los fines de una firmeza de verdad, de posiciones que son no inflexibles, pero que estando abiertas a otras opiniones, sin embargo, de alguna manera se aferran a los principios y valores democráticos, por no hablar de valores religiosos, etcétera, para no entrar en un tema que finalmente puede ser de alto cuestionamiento para mucha gente. Ahí se está discutiendo el Código Penal en la República Dominicana, que tenemos más de 2 décadas discutiéndolo. Yo recuerdo que siendo director de Finjus, había un proyecto, había una comisión nombrada por el presidente de entonces para la elaboración de un Código Penal. Cuando yo lo leí, y los técnicos de Finjus, yo propicié la necesidad de hacer un consenso mucho mayor, porque sentía que los valores y principios que tenía el código estaban desdiciendo en gran medida los avances que habíamos tenido en el orden procesal penal, pero que además habían contradicciones con la propia democracia y la selectividad de la delincuencia y del crimen, a pesar de que entendía que era necesario un nuevo código penal, y buscamos incluso asesores internacionales y produjimos una opinión importante que lamentablemente no nosotros, sino que el Congreso Nacional detuvo el proceso por, diríamos, teniendo como base esa opinión. Entre otras, me imagino que hubo otras opiniones que también sirvieron para detener en su momento el asunto. Las discusiones en ese momento no eran de las 3 causales, por ejemplo, ni del problema de la orientación sexual, ni del género, que ahora entonces la Cámara de Diputados le ha buscado la vuelta para que en lugar de orientación sexual y género sea sexo, y que es con lo que nacen las personas, y no hay una discusión en torno a eso. En lugar de las 3 causales, vamos a admitir por lo menos que en el caso de que esté en riesgo la vida de la madre, etcétera, etcétera, o del niño, del feto, pues sea permitido. Todas esas discusiones son necesarias y posibles. Sin embargo, en el fondo también los valores y principios democráticos, si bien están alimentados por lo que cada persona ideológicamente, desde el punto de vista de la fe, de la ética, tiene en su haber, tiene que reconocer que hay una diversidad y pluralidad de participantes en la democracia. Unos que creen en la cosa inmediata y en lo reactivo, y otros que creen en los valores. Entonces hay que hacer una confluencia de ambas cosas. Son necesarias las personas que reaccionan, son necesarias las personas que de alguna manera piden una solución inmediata, a lo mejor sin mucha formación, sin mucho conocimiento, sin mucha preparación, pero el sosiego de aquellos que reflexionan, que piensan,
es también imprescindible. Y los políticos son los que tienen que de alguna manera hacer confluir todas esas fuerzas para que finalmente la posverdad sea parte también de la discusión para que los valores entren en el sistema democrático. Gracias. Doctor, Carlos para Alcino. finalizar brevemente, ¿usted cree que podemos ver a Danilo Medina caminando por los pasillos del Ministerio Público? Porque se habla que en el caso, por ejemplo, de Alexis Medina, en toda esta red supuestamente había alguien más por encima de él y se insinúa que podría ser el expresidente de la República, Danilo Medina. Mira, si fuera así, todos los presidentes deberían pasar por el lado del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff? Sí. Todos los presidentes del mundo entero, han propiciado, cambios de presupuestos de un ministerio a otro, etcétera, sea por vía legislativa, sea por decretos leyes, sea por vía administrativa, etcétera, atendiendo a necesidades urgentes y a disponibilidad de recursos por ministerios o direcciones que no han sabido ejecutar su presupuesto o que no, por razón diversa, no han podido hacerlo. Y Dilma Rousseff tuvo que abdicar al cargo, claro, por una cuestión también de presión política. Ya sabemos lo que pasó con el actual presidente Lula da Silva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quiénes son los que están siendo perseguidos ahora? Los persecutores. En el caso dominicano, si tú te pones a evaluar la presidencia de Joaquín Balaguer, cada una de las presidencias, Joaquín Balaguer habría que sacarlo del sarcófago y llevarlo al Ministerio Público. Por muchísimas razones, virtudes y defectos. Y luego, todos los presidentes que han pasado por ahí. Ustedes no recuerdan que incluso a Leonel Fernández lo sometieron, a Hipólito Mejía estuvo en la Suprema. Han pasado todos. El que pase Danilo Medina no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Sin embargo, en mi, diríamos, apreciación de lo que pasa en cualquier gobierno, a Luis Abinader no lo podemos acusar de todo lo que los directores, ministros hagan. Hay un ministro amigo mío que incluso sus empresas están siendo perseguidas. Pero y como un hijo de él, presidente yo tengo que estar que salió pendiente de este gobierno. a todo lo que pasa en el Estado. Como presidente yo tengo que estar pendiente a todo lo que pasa en el Estado. Mira, hay un principio en materia de derecho ligado al ámbito, diríamos, de todos los ministros o de todos los funcionarios públicos. Son los delitos funcionariales. ¿Qué significa eso? Un delito funcionarial es aquel que solo lo comete quien tiene las atribuciones, funciones y responsabilidades propias del cargo. Cada quien responde en materia de corrupción administrativa por lo que hace personalmente. Por lo tanto, si yo, siendo ministro, siendo director de una institución del Estado, falto a mis deberes profesionales, entonces eso se llama infracción del deber. Y es calificado por desfalco, ¿verdad? En caso de que yo tenga recursos para administrar y yo los disipe para el bienestar mío o de terceros. Eso es el desfalco. Y todo lo que tiene que ver con otros tipos, la prevaricación, todos los demás delitos, son propios del funcionario público. ¿Pueden participar particulares en cada uno de esos delitos? Bueno, si se coaligan, si se ligan a alguno de esos funcionarios, pero cada funcionario responde a lo que hizo y el que participa desde afuera en ese proceso, entonces lógicamente será juzgado por delitos comunes. Si estafó, entonces hay un delito que se llama estafa. Si robó, hay un delito que se llama robo. Pero los delitos funcionariales son propios de cada uno de los que los realiza. El presidente de la República responde por lo que él, como presidente de la República, debe cumplir y no cumplió. Si omitió, incluso hay un delito de comisión por omisión. Claro. ¿Qué significa eso? Que él, sin haber hecho nada, dejó de hacer, pero era obligación que lo realizara. Por lo tanto, el presidente de la República, si nos vamos a eso, deberá responder por lo que hizo cada funcionario en el país, incluidos los gobernadores, incluidos un viceministro que a lo mejor no ha visto nunca, un director de una escuela, o sea, es imposible que el brazo de la justicia
llegue siempre al presidente de la República, quien debe responder solamente por sus actos. Gracias. Bueno, hermano. doctor Carlos Salcedo, gracias por haber Lindo. estado con nosotros. Tiene que De volver. verdad que sí. Tiene. Muy buena participación, doctor. Gracias a ustedes, me he sentido muy cómodo. Qué Tiene bueno. que volver, doctor.